Bien, hermanos, continuando con Éxodo capítulo 20, dirijámonos allá, por favor. Éxodo capítulo 20. Verso del 1 al 6. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza, lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hermanos, como venimos estudiando los 10 mandamientos, hoy corresponde el segundo. Ya hemos visto una introducción, se ha visto también acerca del primer mandamiento, que es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Como bien aprendimos, los primeros 4 mandamientos nos enseñan acerca del ser de Dios, de la adoración a nuestro Dios, lo que Dios pide respecto a nuestra responsabilidad moral hacia Él. Y en este primer mandamiento, Él pide una adoración exclusiva para Él. No debe haber otro Dios en nuestras vidas. Y el contexto que lo estamos viendo es en la liberación de Israel de Egipto, donde Dios mostró su superioridad sobre los demás dioses conocidos hasta el tiempo, y donde ahora Dios va a hacer pacto con este pueblo. Lo que Dios demanda es esa obediencia y ese amor de su pueblo con el que va a hacer pacto y con el que ha sido fiel con el pacto ya hecho desde Abraham. En esta adoración se nos demanda, aún en nuestro tiempo, por la vigencia de la ley moral para siempre, de que no tengamos otros dioses en nuestra vida. Y aprendían con el hermano Roberto como todo lo que pongamos en el lugar de Dios en nuestro corazón, entonces es un Dios para otro Dios para nuestra vida. Todo aquello a lo que le dediquemos mayor tiempo, recursos, fuerzas, y que nos interrumpen esa relación con el verdadero Dios, es un Dios para nosotros. Pero no solo de manera personal tenemos que luchar con la idolatría que hay en nuestro corazón, sino que también como congregación tenemos que seguir unos parámetros para acercarnos a Dios. Dios le está hablando a la congregación de los hijos de Israel, y aún hasta nuestros días sigue hablándonos a través de los 10 mandamientos cómo es que debemos presentarnos delante de Él, cómo es que debemos adorarlo. Esto es muy importante, hermanos, ya que precisamente, como mencionaba el hermano Roberto, los samaritanos creían que adoraban al Dios verdadero, y en realidad Jesús le dijo que ustedes adoran lo que no saben. Aún también en nuestro tiempo, muchos grupos religiosos que usan el nombre de Dios están adorando sus propios dioses creados en su imaginación o de acuerdo a su gusto, por lo cual el primer mandamiento tiene mucho de qué enseñarnos, ya que la dependencia de nuestro corazón es hacer dioses con facilidad, aún nombrando a Jesús, aún nombrando
o yendo a las escrituras para conocer a Jehová, tener otro Dios en nuestra vida que no corresponde a lo revelado. De la mano del primer mandamiento va el segundo. Son dos mandamientos que están muy ligados, ya que el primero nos deja claro, hay una adoración exclusiva al Dios verdadero. El segundo nos viene a decir, ¿cómo es que debes adorar a ese Dios verdadero? ¿Cómo es que nos debemos acercar a Él? Notamos, hermanos, que desde el mismo momento que el Señor dio estos 10 mandamientos, desde la nube espesa a oídos de todo el pueblo no prestó atención y prontamente hicieron aquel becerro de oro, aludiéndolo al Dios que los sacó de Egipto, pero representado en esa imagen, rindiendo culto a esa imagen, con grande estruendo, grande alegría, creyendo que le hacían bien, o que era la manera de adorar a Dios, o creyendo tranquilamente que Dios estaba agradando con esa algarabía que tenían, pero estaban lejos de la verdad. Recién habían oído la ley moral y ya prontamente se habían desviado a la idolatría. Así que, hermanos, entremos en materia con el segundo mandamiento, que como vamos a ver comienza de una manera negativa. No te harás imagen, no te inclinarás a ella ni las honrarás. El primer punto que trataré de este estudio es el mandato en negativo, el segundo es el mandato en su aspecto positivo y el tercero la razón. Entonces, veamos el mandato en su aspecto negativo. El mandato empieza con no te harás imagen y de entrada, como todas las cosas en las escrituras, siempre que hay un mandato en negativo, hay una orden, es porque podemos implicar que nosotros tenemos un problema con esa orden. Por ejemplo, si el Señor nos dice que los esposos debemos amar a nuestras esposas, es porque de entrada las escrituras nos están dando a entender que los esposos tienen un problema para amar a las esposas. O la mujer respeta a su marido. O sea que ya de entrada las escrituras nos dejan claro que hay un problema en el corazón del hombre, en el corazón en ese caso de las esposas, no respetan a sus esposos. Entonces, de la misma manera, la ley moral de entrada cuando dice no te harás imagen, es porque en nuestro corazón humano caído hay una tendencia a hacer imágenes. Hay esa inclinación y esa preferencia en nuestro corazón. Queremos acercarnos a Dios, pero queremos algún tipo de representación de figuras visibles. El pueblo de Israel, por ejemplo, hasta aquí, perdón, hermanos, que estaba con gripa. Hasta aquí el pueblo de Israel lleva 4 siglos entre una nación pagana acostumbrada a ese tipo de oración con sus muñecos representativos de sus dioses. 4 siglos, hermanos, en los que el pueblo, mezclado con ellos, como normalmente sucedía, aprendían de ellos. Estaban contaminados de esta manera de entender que se adora a Dios. Seguían esa tendencia humana, esa necesidad de ver dioses representados con algo, algunas efigies, escultura, algún dibujo, para considerar así que Dios estaba presente. Dios me está viendo cuando me acerco a ese tipo de imágenes. Y eso mismo lo notamos cuando hicieron el becerro de oro. Vamos a Éxodo capítulo 32, verso 1. Entonces, ellos estaban esperando que Moisés bajara. Moisés nada que bajaba. Y dice el verso 1 del capítulo 32,
viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Ellos tenían esa concepción, ¿verdad? Necesitamos ver cierta representación y adorar a Dios que nos sacó de Egipto y seguir nuestro camino. A pesar, hermanos, de que habían visto una liberación con tan grande poder, a pesar de que Dios les habló directamente desde el humo y ninguna imagen vieron de Él, aún así, a la hora de querer adorar a Dios, necesitaban una imagen. Y más adelante, en Josué capítulo 24, ya con la segunda generación de los que salieron de Egipto, vemos que aún se le dice al pueblo: saca los dioses de Egipto que hay entre vosotros. Vamos allí, Josué capítulo 24. Josué 24, versos 14 y 15. Pues dice: y ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Verso 23. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Allí, adelantándome a lo que dice el mandamiento, vemos cómo la siguiente generación arrastra esa idolatría. Por eso es que el Señor viene a decir en el mandamiento que castiga la maldad sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Porque como vemos con el mismo pueblo de Israel, aún viendo todos los 40 años en el desierto, los juicios de Dios, los tratos de Dios, las misericordias de Dios, la fidelidad de sus promesas que están a punto de, ya habían entrado a la tierra prometida en Josué 24, y aún así, entre ellos había quienes todavía conservaban dioses de la tierra de Egipto. Así que no te hagas imagen, es una orden directa contra un problema del corazón, contra una enfermedad que nosotros tenemos en el alma, que desea que Dios sea percibido de alguna manera por nuestros sentidos, y que necesitamos algo que vaya más allá de mirarlo solo por la fe, algo que podamos, palpar, hacer. Queremos ayudas externas o mentales para percibir, sentir que estoy elevando una mejor adoración o estoy teniendo una mejor contemplación de nuestro Dios, de mi Dios. Por eso es bueno meditar, hermanos, porque me temo que muchos cristianos hoy día perciben que cuando hablamos del segundo mandamiento, sus mentes se van enseguida a las vírgenes y a los cristos, pero no piensan que nosotros todos tenemos como seres humanos ese mal en el corazón, aún como cristianos, un remanente que se inclina a adorar imágenes o a hacernos ideas incorrectas de Dios. Todo deseo de representar a Dios por imágenes corresponde a esa incapacidad humana que tenemos de lo espiritual, ese mundo espiritual. Dios ha querido darse a conocer únicamente a través de su Hijo, de Cristo.
Él es la imagen visible del Dios invisible, como cantábamos hace un momento sobre Cristo. Pero de Cristo se nos ha dejado sus enseñanzas, su legado, su obra en la cruz. Pero no se nos ha dejado una descripción física de cómo era Él. Vemos a Él y entonces vemos al Padre, pero no físicamente, sino en espíritu, solo por la fe. Por lo que para todo verdadero creyente debe ser más que suficiente solamente ver a Cristo por la fe, sin imágenes, por la llenura del Espíritu Santo, por el poder que obra en nosotros, nos lleva a un deleite y a una contemplación de la gloria de Dios sin necesidad, hermanos, de ver algo. Cuando realmente estamos contemplando así a Dios, por sus excelencias, por lo que Él ha revelado, y sin necesidad de ver algún tipo de representación, o tocar algo, o oír algo, entonces estamos teniendo una correcta adoración. Vamos allí a Hebreos 11:27. Hebreos 11:27. Hebreos nos dice: por la fe dejó a Egipto, hablando de Moisés, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo el invisible. Qué paradójico, ¿verdad? Pero es la fe. Todo el capítulo habla de la fe. Moisés se sostuvo como viendo al que es invisible. Lo hizo por la fe. Pero cuando nuestra mente empieza a buscar imágenes o desear algún tipo de representaciones, son satisfacciones solo de la carne. Es la carne la que quiere ver a Dios de alguna manera. Es la carne la que quiere satisfacer su deseo de adorar a Dios así, o de mirar lo espiritual de alguna manera en lo terrenal. Que lo celestial lo podamos ver a través de algo terrenal. Pero miremos lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 1. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 7. Dice, precisamente, probando la fe, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esa es la naturaleza, hermanos, de un verdadero creyente. Se satisface en Cristo solo por la fe. Nos dice además el mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Como se trata de la adoración a Dios, por supuesto, no está condenando que esté mal hacer todo tipo de fotos, cuadros o representaciones de la naturaleza, ni de las personas, sino más bien lo que Dios sí prohíbe es que se le confunda a Él con las cosas que son creadas, rindiéndole honra o alabanza a lo creado antes que al Creador. Una de las justificaciones que muchos católicos tienen para decir que las imágenes no están mal es mostrar la foto de una persona. Pero o sea que es idolatría tomar fotos, no podemos hacer imágenes.
Claro que no. El Señor no prohíbe imágenes de lo creado. Prohíbe es que se le compare a Él con lo creado. Claro, también prohíbe que uno rinda algún tipo de adoración o de, como le llaman, veneración, que no lo ven tan grave, pero veneración es igual que adoración a alguna imagen. Algunas personas tienden a idolatrar también fotos o imágenes de personajes. El punto es, hermanos, que en cuanto a la relación con Dios, Dios no quiere que se le mezcle la contemplación a Él con lo creado. Vamos a Ezequiel capítulo 8, verso 16. Ezequiel capítulo 8, verso 16. Dice: me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí que junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y vamos por favor a Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4, verso 15. Dice el Señor: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Las Escrituras no. El Señor es celoso con que se le mezcle con lo creado. No existe nada creado que nos pueda dar una idea de cómo es Dios, cómo son sus atributos. Algunos hacen defensa al mandamiento diciendo que hay contradicción en el Señor, porque ya pasó que Dios mandó a hacer una serpiente, la puso en un asta, que todos tenían que ver la serpiente si era mordido por una culebra venenosa. Y también el Señor va a mandar en Éxodo a hacer unos querubines, ¿verdad?, que estarán sobre el propiciatorio en el arca del pacto. Entonces, hay personas que dicen, no, pues si el Señor mismo mandó a hacer unas imágenes. Pero el mandato es claro, dice: no te inclinarás ni las honrarás. El Señor en ninguna manera mandó que se inclinaran ante la serpiente para adorarla, o se inclinaran ante los querubines para que ellos tuvieran algún tipo de intercesión entre Dios y ellos. Los querubines no fueron adorados por el pueblo de Israel. Ellos no le hablaban a los querubines de oro para que intercedieran en sus necesidades, sino que el propósito de esas imágenes que Dios mandó fue muy específico. La serpiente para dar salud y los querubines para representar terrenalmente en el tabernáculo el trono de Dios, pero prefigurando a Cristo, que es nuestra propiciación, nuestro propiciatorio. Y sin embargo debemos reconocer
que aunque Dios tuvo propósitos específicos con estos querubines, con esta serpiente, aún así el pueblo quebrantó el segundo mandamiento con esas imágenes, aun cuando el Señor las puso de una manera legítima y santa, fuera de que fueran adorados. El pueblo terminó viendo esas imágenes de una manera corrupta. Acompáñenme por favor a 1 de Samuel, capítulo 4. Dice, estamos aquí en una guerra contra los filisteos. Ya había sido derrotado el pueblo de Israel está lamentando porque han perdido contra los filisteos. Y dice el verso 3 del capítulo 4, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo de que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento. ¿Qué notamos allí, hermanos? El pueblo de Israel tuvo un concepto del arca de Jehová igual que los filisteos o los paganos tenían el concepto de sus dioses. En esos tiempos, hermanos, cuando había una guerra, traían a sus dioses a la guerra para que sus dioses los apoyaran. El pueblo de Israel consideró que trayendo el arca, de alguna manera obligaba a que Dios estuviera con ellos para ahora sí vencer. Y tuvieron el mismo concepto que los filisteos cuando dijeron, Dios ha venido al campamento. ¿Por qué? Porque vino el arca. De manera, hermanos, que aún podemos ver que algo legítimo y santo como fue el arca, el corazón del hombre lo tornó en algo equivocado. Lo tornó como una imagen de Dios, como si eso representara a Dios mismo entre ellos. Y literalmente. Entonces, lo mismo pasó con la serpiente. Dios tuvo un propósito con ella, y en 2 de Reyes 18:4 nos dice que esa imagen tuvieron que destruirla porque ya el pueblo de Israel le rendía adoración. Entonces ese argumento nos sirve como defensa para justificar que sí podemos tener ciertas imágenes, porque aún las imágenes que pudieron tener Israel las idolatraron. No sirve ese argumento. No se puede, hermanos, jugar con este tipo de mandamientos. Se hace más que evidente que el hombre no puede controlar la tendencia del corazón a la superstición, a darle un valor a algo más de lo que debe darle, o a sentir que hay algo mágico, místico, misterioso en ciertas imágenes. Nunca, hermanos, podrá haber algún tipo de imágenes dentro de un contexto religioso que termine bien. Siempre va a haber algún tipo de idolatría. Y aunque se justifique buenas motivaciones e intenciones para hacer ciertos dibujos, cuadros,
representaciones incluso de escenas bíblicas, se está siendo desobediente a un mandato clarísimo. Y lo que parece hoy inocente, mañana podría ser un problema en el momento de la adoración. Por ejemplo, hay iglesias que ven bien tener en su templo una cruz. Entonces la cruz está sola allí. ¿Y la motivación? Bueno, que de alguna manera nos lleve como a meditar, ¿verdad? En la cruz, en todo lo que logró el Señor allí. Lleva a considerar esa obra de la cruz. Pero la pregunta sería, ¿es necesario que tengamos una cruz física dentro de la iglesia? La motivación parece buena, pero mirando la tendencia del corazón, ¿qué nos garantiza que una generación, vamos a poner que no nosotros, una generación más adelante no va a empezar a mirar esta cruz de otra manera? A darle algo de misterio. ¿Cómo guardarnos de que algunos en la congregación no empiecen a considerar que la cruz deberían ubicarla mejor, ¿no? De pronto al principio estaba, no, ¿por qué no la ponemos al frente? Y otros no, ¿por qué no ponemos algún tipo de arreglos para que se vea? ¿Verdad? Cosa que se ve hoy día en iglesias cristianas. Que tenga algún tipo de flores, que no se vea tan descuidada esa cruz. O hermanos, algunos que llegan a la iglesia huyendo de la idolatría, sientan más bien una comodidad al sentarse y ver una cruz. Sienten que no estaban tan mal. ¿Qué? Se puede sentir una comodidad carnal y que pueden aún mantener una cruz visual. Y si observamos en las Escrituras, porque parece, no es, pero ¿qué tiene de malo? La cruz no tiene ninguna imagen del Señor. Pero si observamos, ¿cuál es la única representación simbólica que el Señor mismo estableció? La única representación que hacemos dentro del culto simbólica de la obra de la cruz es la Santa Cena. Y aún con la Santa Cena debemos tener cuidado de no ver el bautismo y la Santa Cena, que son representaciones pues que tienen un acto, un rito por delante. Aún debemos tener cuidado de no ver los elementos más allá de lo que Dios nos ha ordenado y guardarnos en el corazón de ofender a Dios en medio de la adoración, porque aún hoy día la Santa Cena la están tomando quebrantando el segundo mandamiento, viendo algo especial en el pan, no alejándose de la transubstanciación de los católicos, sino sintiendo que de alguna manera al comer ese pan y ese vino especial que bendijeron al frente, al tomarlo hay algún tipo de bendición más allá de lo que las Escrituras nos demandan o nos enseñan, como algo simbólico y que claro, tiene unos valores espirituales muy grandes, pero siempre guardando nuestro corazón de ver en el pan y en el vino algo más allá de solamente unos elementos. Eso, hermanos, en cuanto a la manera negativa. Miremos de manera positiva. De manera positiva, este mandamiento, hermanos, nos lleva a Juan capítulo 4, verso 24. Texto conocido, Juan 4:24 nos dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren.
Allí notamos la verdadera necesidad del ser humano y obviamente del pueblo de Dios en especial. La verdadera necesidad al momento de adorar a Dios es que lo hagamos en espíritu y en verdad. Eso sí es necesario. Glorificar y contemplar a Dios solamente en espíritu. Y cuando nos dice y en verdad, quiere decir que esta adoración es dentro del marco de lo que Dios quiere, dentro de las limitaciones que las Escrituras nos dan, es decir, sin imágenes, entre otras cosas. En verdad, nuestra adoración debe ser conforme a la palabra de Dios. De manera que cualquier justificación para el uso de imágenes queda por fuera de la voluntad de Dios y nunca alcanzarán el objetivo que quieren las personas. Mientras los hombres quieren razonar de la necesidad de algunas ilustraciones dentro de ciertos espacios que no sean propiamente culto. Algunos quieren, bueno, está bien, el culto no, pero fuera del culto podemos tener algún tipo de ilustraciones, ya sea por arte o sea por pedagogía, por asuntos pedagógicos. Pero el fin de estos razonamientos es que está costando obedecer a Dios. Cuesta obedecer a Dios y reconocer que ni aún por fuera de los espacios del culto no debe hacerse ningún tipo de imagen de las tres personas de la Trinidad. De ninguno de los tres. Porque nos va a llevar a algún tipo de sugestión o de desviación al momento de venir al culto y adorar a Cristo, o al Espíritu Santo, o al Padre. Por eso, cuando Israel entraría a la tierra prometida, debía exterminar absolutamente todo tipo de esculturas y dibujos de los países conquistados. Y aún los países que quedaban bajo su gobierno debían tener cuidado, porque ellos eran para prueba, para ver si sus corazones no se desviaban hacia los dioses de ellos, cosa que lamentablemente muchos fracasaron. Ellos sabían, se les dijo, se les enseñó con la ley, el Dios vivo y verdadero, el Dios del que no vieron imagen. Todos los dioses de las naciones eran falsos. Pero a la hora de venir y conquistar estas tierras y de algunos estar en medio de ellos bajo tributo, al ver esos dioses irreales, al ver esos dioses de su imaginación, muchos no tuvieron la fortaleza de saber o de mantenerse leales al Dios verdadero y perdieron la prueba, terminaron inclinándose a esos dioses. Pero el mandamiento no solamente se limita en lo que no debemos hacer, sino que también en lo que sí debemos hacer, y es tener una adoración en espíritu. El mandamiento puede ser quebrantado entonces al no tener un espíritu dispuesto al momento de adorar a Dios. Llegamos aquí en la Iglesia Bautista Reformada, baluarte de la verdad, no hay imágenes, pero el espíritu no está dispuesto. Y ahí que el Señor condenara que con nuestras bocas le adoremos o le alabemos, pero nuestro corazón lejos de Él, como denunciaba acerca de los fariseos. De manera que externamente podamos cumplir con los elementos legítimos de la adoración, pero el espíritu puede estar desconectado de la verdadera adoración, y allí quebrantamos el segundo mandamiento también, y el primero. Comenta un autor: es un grave quebrantamiento de este mandamiento si descuidamos cualquiera de las ordenanzas de adoración que Dios ha designado. Así también, si nos involucramos en lo mismo hipócritamente, con frialdad de afecto, divagaciones de mente, falta de santo celo, o con incredulidad, honrando a Dios con nuestros labios, mientras nuestros corazones están lejos de Él. De manera, hermanos, que tengamos
celo por nuestro Dios al momento de adorar, que estemos luchando con la tendencia de nuestra mente, de nuestra carne, de divagar, de irse, de perderse, de quedarse afuera en los asuntos terrenales. Luchemos porque sea una adoración en espíritu y en verdad. Hacer, hermanos, todo lo que preserve la adoración legítima, hacer todo o esforzarnos por mantener la pureza del culto público, la santidad, la reverencia que se debe ver en la iglesia. Allí estamos pensando en el segundo mandamiento. Al ser fieles en sostener el principio regulador de la adoración, a tener en alto que esta es la manera de adorar según nos lo enseñan las Escrituras, sujetando allí nuestras pasiones como hombres, sujetando allí nuestras ideas novedosas, nuestra propia opinión, nuestros gustos, doblegando nuestra superstición, sujetando aún nuestras debilidades físicas para tener disposición para adorar. Allí estamos velando por guardar el segundo mandamiento, y como lo veremos ahora, no con algo gravoso y pesado, porque para los que aman a Dios, pues los mandamientos no les son gravosos, sino porque realmente le amamos, y por eso le pedimos continuamente, aún en las oraciones antes del culto: Señor, ayúdanos que nuestra mente esté aquí, que tengamos el ánimo, las fuerzas, la salud, tengamos la disposición, que nos ayude mucho que nuestro ser esté aquí ofreciendo sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. De manera positiva cumplimos el mandamiento cuando hacemos los ajustes necesarios en la adoración, que sean según el modelo bíblico y no según el modelo tradicional de las iglesias, ya que debemos reconocer que convertir una tradición de las iglesias en una regla para el culto, si por las Escrituras somos convencidos de que hay que ajustarlo, allí guardamos el segundo mandamiento. Cuando tenemos luz, hay algo que hacemos en el culto que bíblicamente no lo vemos así, hay que quitarlo. Hay algo que no hacemos en el culto que bíblicamente vemos que debe ser así, hay que agregarlo. Allí estamos velando por el lado positivo del mandamiento. De la misma manera, toda práctica que traigamos de nuestras antiguas religiones, que se ajustan a falsas enseñanzas o tradiciones de hombres, debe ser erradicada. Por eso nos cerramos a la idea de las celebraciones del matrimonio dentro del culto, donde se honra más a la novia que a Cristo, y que las iglesias cristianas han arrastrado estas tradiciones, pero que son meramente católicas. Nos cerramos a celebraciones de culto para las quinceañeras, o culto por ser Navidad, o culto por los aniversarios, o cultos donde Cristo no es el centro. Por eso velamos porque todo culto de adoración sea cristocéntrico, y que todo culto para nosotros es especial porque la presencia de Dios está en medio de nosotros. Y allí estamos cumpliendo el segundo mandamiento. Porque estamos adorando a Dios con los elementos y bajo los principios correctos que vemos en la palabra. Pasemos al tercer punto, la razón. Vamos allí a Éxodo 20, verso 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás,
Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este mandamiento, la razón que nos da para guardarlos es que Dios es fuerte y celoso. Y aquí el Señor expresa dos vías para los que los guardan y no lo guardan. Juicio para los que no lo guardan y misericordia para los que lo guardan. Dios es fuerte y celoso. Aquí les traigo un fragmento del material de Chapel Library que nos anuncia que la razón para cumplirlo es que yo soy Jehová tu Dios. Tu Dios se refiere a Él, en la palabra que es usada aquí para Dios es que Él es fuerte y Él es capaz de vindicar su honor y gloria. Y Dios venga todos los insultos que se le hagan a Él. Él es un Dios celoso. Él es celoso por su gloria y hace venganza a todos los que atentan contra ella. Vamos a Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio 32, verso 16. Dice: le despertaron a celos con dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían tenido vuestros padres. De la roca que te creó te olvidaste, te has olvidado de Dios tu Creador. Y vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas, y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Entonces Dios, fuerte y celoso, amenaza con juicio doloroso. Allí en Éxodo 20 nos dice que visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Por supuesto, como bien enseñamos, no creemos en las maldiciones generacionales como son entendidas por muchos. Aquí la palabra visitar es una expresión figurativa que significa que después de un espacio de tiempo en el que Dios parece no haberlo notado o haberlo olvidado, Él muestra por sus providencias que ha observado los malos caminos y las acciones de los hombres. Por eso, hermanos, cuánto temor, qué terrible es que veamos cómo la adoración está siendo progresivamente destruida, las iglesias llenas de elementos que Dios no ha mandado, de ideas novedosas, de obras de teatro, conciertos, danzas, recolectas masivas de dinero, etc. Y piensan que Dios está agradando y piensan que Dios no está notando nada malo en eso. Que Dios se agrada de todas sus actividades, pero vemos que con el tiempo sus hijos y aún los padres mismos terminan en toda clase de inmoralidad. La iglesia empieza a ver escándalos de divorcios, de adulterio, de mundanalidad de los jóvenes, estafas, hurtos, deshonestidad, etc. Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos. Jeremías 5:9 nos dice:
¿no había de castigar esto? Hermanos, si las Escrituras condenan que su adoración sea burlada con lo que Dios no ha mandado y Dios está siendo insultado, ¿no va a castigar Dios eso? Dijo Jehová, de una nación como esta, ¿no se había de vengar mi alma? Hermanos, los hijos arrastrarán los errores de sus padres, los hijos seguirán los patrones idólatras de sus padres, aún dentro de contextos cristianos, si no se está enseñando a Dios verdadero, o si los padres no están mostrándole correctamente a Cristo a sus hijos seguirán la idolatría. Como dice Calvino, la maldición del Señor la maldición del Señor justamente recae no solo sobre la persona del impío, sino también sobre toda su familia. Es terrible, comenta un autor, transmitir a los hijos una concepción falsa de Dios, ya sea por precepto o por ejemplo. Por precepto o por ejemplo. Pero también, hermanos, vemos que el mandamiento no solamente tiene juicio para los que desobedecen, sino que es misericordia para los que lo obedecen. Y llama mucho la atención. Verso 6 dice, y hago misericordia a millares, los que me aman y guardan mis mandamientos. Me llama especialmente la atención, hermanos, ¿quiénes aman a Dios? Como nos dice las Escrituras, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Cuánta misericordia podemos ver aquí, hermanos? Porque ¿quién entiende por sí mismo que no debe hacer imágenes de Dios? Sino solo aquellos que les es revelado el Evangelio. ¿Quiénes son los que guardan los mandamientos? Cristo mismo dijo, el que me ama guarda mis mandamientos, guarda mi palabra. Y es una evidencia de los verdaderos creyentes. Una cosa es que tengamos que luchar con nuestro remanente de pecado, de hacernos algún tipo de idea incorrecta de Dios y pedirle perdón a Dios, porque en algunos momentos de nuestra vida cristiana hemos hecho imágenes de Dios. Y otra cosa es perseverar y aferrarnos a esas ideas incorrectas de Dios y no ser restablecidos. De manera que Dios también promete misericordia, abundante misericordia, porque dice que a millares. Esto es a los que aman a Dios y lo adoran en espíritu y en verdad. Esto es a los que ven a Cristo solo por la fe y no tienen necesidad de satisfacer ningún deseo carnal con ilustraciones. Hermanos, gloria a Dios por tener tanta misericordia con nosotros, que podemos estar en una iglesia bíblica donde es quitado de nosotros esas antiguas prácticas donde solo quebrantábamos y quebrantábamos el segundo mandamiento. Debemos, hermanos, vernos estimulados a ser fieles, leales, en preservar y defender que la adoración a Dios es solo en espíritu y en verdad, sin ningún elemento, porque allí estamos mostrando que amamos a Dios. Y esta misericordia que Dios manifiesta hacia sus hijos también reciben los beneficios nuestros hijos. Aunque esto no garantiza la salvación de nuestros hijos, sí es un gran terreno que nuestros hijos puedan ver en nosotros, de sus padres y en la iglesia misma, cómo es la adoración correcta a Dios. Ellos se ven beneficiados de eso. Allí hay misericordia de Dios también sobre ellos. Cuánto privilegio tienen nuestros hijos al nacer en un contexto limpio de toda esta idolatría que nos rodea. Para ir finalizando, hermanos,
dado que nuestro Dios es celoso con su gloria, el hacer imágenes representa abiertamente un insulto al ser de Dios. ¿Cuánto temor nos debe dar ofender a nuestro Dios así? El mundo quiere continuamente bajar el estándar moral. Bajar. Desdibujar estos 10 mandamientos y atentar contra la santidad de Dios, ridiculizando el ser de Dios hoy día. Cuánto dolor nos debe dar, hermanos, ver caricaturas de un Cristo falso, donde está vestido allí con vestimenta, jeans, tenis. ¿De dónde procede ese tipo de caricaturas, sino de corazones que tienen una idea de Dios muy moderna y muy adaptada a nuestra cultura de libre expresión? ¿Y quiénes son los que están participando de esos dibujos animados de Jesús? No solo el mundo, hermanos. Profesantes cristianos que no han visto la gravedad del asunto, que se han dejado meter esta idea de Satanás, suavizando a Dios en imágenes, a Cristo, a Jesús en imágenes tiernas, pero diabólicas, imágenes pintorescas que circulan por las redes y aún cristianos usando esas imágenes. Pero solo Satanás se puede divertir que aún los cristianos desvíen sus miradas del Dios santo y temible solo por la fe, a degustar de caricaturas y dibujos que no le glorifican. Y sabemos que el culto de la oración pública tiene una importancia especial, porque Cristo ha prometido que donde estén 2 o más reunidos en su nombre, allí estará Él. Y el culto se está viendo corrompido en círculos cristianos por imágenes profanas de Cristo, que mientras elevan sus alabanzas, allí está Cristo al fondo de la letra llorando por el mundo. Allí está Cristo extendiendo su mano al pecador. Allí está Cristo abrazando a un hombre desconsolado, abrazando a una mujer que se desmaya. ¿Acaso el mandato solo aplica para el Padre? ¿No aplica también para toda imagen del Hijo de Dios o del Espíritu Santo? ¿A quién se quiere representar con una paloma brillante descendiendo de los cielos? ¿Es necesario ver ese tipo de palomas para llevarnos a la mente de identificar al Espíritu Santo? Pero hermanos, nosotros no estamos libres de este mercado de imágenes plagadas por el mundo. Nosotros, estando en medio del mundo, debemos mostrar mayor celo por Dios, por la santidad de Dios, por el carácter moral de Dios. Nosotros, hermanos, estamos soportando con mucha tranquilidad esa forma pragmática de meter imágenes en el cristianismo. Y si no velamos, hermanos, y hacemos como aquel sacerdote que cogió la lanza y atravesó a estos jóvenes que querían por sentimientos tener una relación, un israelita con una mujer de otro pueblo, poniendo sus sentimientos por encima de la voluntad de Dios. Si no somos así con el pecado de la idolatría, también nosotros nos veremos perjudicados por esas imágenes cuando nos paremos aquí a cantar a nuestro Dios y a oír la palabra de Dios. ¿Cuántos hermanos nos están viendo contaminados por las películas de Jesús, que no es el Jesús de las Escrituras? Entonces, a la hora de oír una predicación de la pasión de Cristo o de la vida de Cristo, se van sus mentes a las imágenes de esas películas de Semana Santa o ahora de Netflix, y no a lo que Dios quiere enseñarnos espiritualmente. Se quedan en las imágenes crudas de la violencia romana,
y no logran atesorar el infierno que Cristo sufría por nosotros, porque es nuestra carne la que se satisface con imágenes, pero lo espiritual no se va a aprender viendo lo carnal. Nunca una persona se va a convertir viendo una película de la pasión de Cristo. No es ver la imagen de un Cristo molido en la cruz lo que me lleva al arrepentimiento propiamente. Para eso entonces bien servirían las imágenes que usan los católicos de allá atrás de un Cristo muerto o algunas iglesias. Si bien es inevitable considerar el dolor humano que tuvo que tener el Señor en esos momentos, es solo por la fe que debemos contemplar lo que pasó desde el Getsemaní hasta la cruz y toda la vida del Señor. Por lo que es necio y desagradable permitir, hermanos, que la mente se vea atrapada por imágenes que son estorbo cuando queremos tener comunión con Dios. Por eso, hermanos, no nos hagamos ese daño y no le hagamos ese daño a nuestros hijos. ¿Por qué se debemos a mostrarle a nuestros hijos imágenes de Jesús? ¿Por qué bajamos la guardia a materiales didácticos para los niños? ¿Será que nuestros sentimientos están pudiendo más que la obediencia a Dios? ¿Nos sentimos satisfechos viendo a nuestros hijos dibujando a un Jesús falso, pintándolo allí, alimentando su mente, que de por sí ya tiende a la idolatría, para que en la medida que el niño crezca, lo que conoce de Dios es lo que ha dibujado y lo que ha visto en las Biblias Kids, Biblias ilustradas para niños? Tengamos temor con eso y celo. Cuando el Señor pidió a los padres hacer ilustraciones para los niños, para que ellos puedan entender cómo es el modelo bíblico, cómo le enseñaron Loida, abuela de Timoteo, y Eunice, su madre, a él cuando era niño. Nos dice 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Cuando ellas leían las escrituras a Timoteo, no querían que Timoteo siquiera se imaginase físicamente cómo sería el Mesías. Ellas querían que vieran a Dios por la fe. Como bien dice Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. De manera que no le hagamos ese daño a nuestros hijos. ¿Queremos que ellos conozcan verdaderamente a Dios? Leamos de la palabra de Dios y vivamos la palabra de Dios día a día con ellos. Allí ellos están viendo a Cristo en sus padres, por nuestra predicación y por nuestro buen ejemplo. No los entreguemos, hermanos, a videos con historias de Jesús. No intentemos ser más sabios que Dios presentándoles dibujos de Jesús, porque estaremos pecando. Y nuestras propias mentes, hermanos, no cedamos al fanatismo religioso que nos rodea. Seamos celosos en erradicar toda profana ilustración de Cristo, del Espíritu Santo, de nuestras casas. Todo aquello que alimenta la vista, pero no nuestro espíritu en el Señor. Meditemos continuamente en la gloria de Dios, como Él mismo, por su grandeza y su superioridad sobre todo lo creado, no permite ni le agrada que se le compare con nada ni con nadie, porque su vasto ser no puede ser reducido a una ilustración. Ningún atributo de Dios puede capturar algo de Dios. Ninguna imagen nos puede mostrar una idea de la Trinidad, ni de su eternidad, ni de su infinidad, ni de su inmutabilidad. Ninguna imagen.
Y aún, suponiendo hipotéticamente que alguna imagen nos mostrara algo de Dios, está prohibido. Dios lo va a prohibir. Por eso dice en Isaías 40:18, pasaje muy conocido. Isaías 40:18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿Con qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Bien, hermanos, oremos por favor.